Manuel, cuando estabas aquí, ¿querías irte? Sí, sí. Queda un poco odioso decir que se me quedaba pequeño, pero yo veía que un poco sí, no sé. Y también queda todavía más odioso decir que lo que en realidad quería era irme de casa de mis padres. Pero sí, tenía ganas desde el principio de ya muy chico, vamos, muy chico, de bastante en el instituto y tal. Yo ya sabía hombre, que tarde o temprano acabaría yéndome de Sevilla a donde fuera. ¿Cómo fue la marcha a Madrid? Fue muy bien, la verdad. Fue todo en... Te digo cómo empezó, sí. Gané el premio Valencia de novela negra, entonces ya eso fue, digamos, el incentivo que yo necesitaba para que la emancipación, bueno, que yo me fuera de casa de mis padres ya pues fuera una realidad, porque ya podía yo, digamos, buscarme un piso por mi cuenta, etcétera, etcétera. Y ya que a mi chica, a mi pareja, le dieran también una plaza en un máster de edición en Madrid, pues ya fue, digamos, la excusa necesaria para que decidiéramos los dos irnos a vivir juntos y ella, como se iba a ir a Madrid, pues yo dije, sí, me voy contigo y me voy a Madrid porque sí. Me gustaba Madrid, había ido ya antes de turismo y tal, me gustaba la ciudad, veía que también es un foco cultural importante, uno de los dos de este país, y para allá que nos fuimos los dos. ¿Y cómo es esos primeros meses o semanas de un sevillano, de un trianero en Madrid? Sí, es raro, sobre todo porque de repente la ciudad es el triple de grande a lo que estás acostumbrado. No me conocía el barrio y como ya eso, soy de Triana, es verdad que eso, estoy muy acostumbrado a Sevilla, pero yo siempre había tenido una vida de estar en un barrio, digamos, muy asequible, muy chico, todo está muy a mano, y de repente allí, pues claro, fui a Madrid y el barrio en el que me encontré pues era, pues sí, el doble que Triana por lo menos, y de repente todo se me hacía muy grande y esto queda fatal, queda como el típico cateto de pueblo que se va a una gran ciudad, pero es que muchos de esos tópicos creo que la verdad es que muchos estereotipos al final acaban haciéndose realidad, y creo que ese fue un poco mi caso. Me veía un poco desbordado por el tamaño de la ciudad, pero pronto vi que yo me podía hacer con mi parcelita de Madrid, con mis 4 o 5 zonas que me terminé conociendo bastante bien, me terminé acostumbrando mucho a ella, mi línea de metro, la línea 3, y ya en un mes más o menos yo ya empecé a hacerme con la ciudad fácilmente y no me sentía tan agobiado porque todo me pillara muy lejos o todo, porque en realidad eso, al fin de cuentas, cuando ya te haces con tu parcelita todo está cerca, porque siempre va a haber algo que crees que está muy lejos, pero hay algo muy parecido muy cerca tuya, y sobre todo que es como parece que es una ciudad que no descansa casi nunca, casi siempre vas a tener lo que quieres en cualquier momento del día y casi que en cualquier momento del año, así que de repente me vi que los domingos seguían las cosas abiertas o casi todo abierto, entonces vi que en cualquier momento del día podía ir a cualquier sitio. O eso, de repente Gloria y yo nos encontramos con que había una exposición aquí, un no sé qué allá, podíamos ir al cine a las 12 de la noche o a la 1 si nos daba la gana, también teníamos un montón de pelis. No sé, de repente empecé a ver que aquello funcionaba para mí muy bien, porque en cualquier momento, si a mí se me ocurría hacer algo, podía hacerlo más o menos inmediatamente. No sé si en esas primeras semanas hay momentos de morriña, de saudade, de echar de menos. ¿Qué es lo que echabas de menos en esa primera toma de posesión de la ciudad de Madrid? ¿Qué echabas de menos de tu Sevilla, de tu Triana? A mis padres, claro, y a mi perro. Y ya así más propio de la ciudad, pues supongo que
muy al principio eso, que todo estuviera tan a mano, que supiera cómo iban los transportes, las cosas más estúpidas a las que por estar durante toda tu vida viviendo en una ciudad das por sentadas, pero que cuando vas a otra, eso en el extranjero se multiplica por 1000, claro. En Madrid, por eso me acostumbré tan rápido, pero de repente ver que eso, que... Y de repente también te haces adulto muy deprisa, porque eso, yo tampoco había vivido nunca, pues no había compartido piso, solo en la Erasmus, pero eso fue un año que, bueno, que todo fue, la universidad nos lo dio todo masticadito, entonces pues, pero de repente fue que había que buscar piso, había que pagar las facturas, había que pagar el alquiler, había que, pues eso, una serie de trámites, había que sacarse el padrón, había que empadronarse en Madrid, bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas más que tú dices, hostia, de repente me estoy convirtiendo en un padre, ¿no? De repente estoy preocupándome por las cosas por las que se preocupa mi padre, de cuándo llegaba este mes la factura de la luz o era el mes que viene, ese tipo de cosas. Y ahí sí vi que de repente, pues sí, en Sevilla tenía yo como una vida más fácil, ¿no? Pero no hubo demasiada, ¿no? Estas 2 horas en tren, una ciudad de la otra, así que yo venía en Navidad, a veces incluso veníamos en Semana Santa, o bueno, en vacaciones, ¿no? Cuando Gloria tenía vacaciones, pues bajábamos y se baja en un momento, así que tampoco fue, sobre todo mis padres, o celebrar cumpleaños con mis padres, ese tipo de cosas un poco más, o de tomarme una cerveza con mis padres un domingo, ese tipo de historias, pero no hubo demasiado, y mi perro también, tenía ganas yo de estar de vez en cuando con mi perro, pero no hubo así un sentimiento, no es como si me hubiera ido, pues yo que sé, a Londres y... Claro. ¿Y cómo influye Madrid en el escritor? ¿En qué influye Madrid en Manuel Barea, escritor? Pues muy bien, la verdad, fueron unos meses de locos, muy productivos, porque, bueno, supongo que no viene simplemente por el hecho de ser Madrid, viene todo rodado desde que me dan el premio y yo... Lo bueno de que me dieran el premio es que yo no me tenía que preocupar de otra cosa más que por escribir y por ir a mi mundo de ficción y solo importarme eso. También Gloria, a veces esas cosas de hacerse mayor, de este mes hay que pagar el alquiler y tal, o ahora hay que pagar, pero sobre todo lo que me dio la libertad fue de que estábamos en un piso pequeñito, todo interior, entonces no me llegaba ningún ruido yo estaba totalmente aislado de la calle durante una serie de horas al día y tenía la seguridad de que no iba a tener ningún problema, por lo menos durante, digamos, 6 meses o incluso un año, en buscar trabajo o en preocuparme por conseguir dinero. Entonces yo solo me tenía que preocupar de escribir y por eso en un año y medio o 2 años en los que estuve en Madrid, de ahí salieron 3 novelas. Las carambolas del destino hacen que tengas que volver a Sevilla. Sí. ¿Cómo sienta esa noticia? ¿Duele esa noticia? No, para nada, porque antes de que yo esté en Madrid muy feliz y muy a gusto y escribiendo y tal, estaba que necesitábamos pues tener una cierta estabilidad, Gloria y yo como pareja. Entonces a ella le surgió un trabajo muy bueno, cojonudísimo, aquí en Sevilla, y de repente fue como nos ha tocado la lotería, porque fue que a ella le había salido un trabajo muy bueno en Sevilla, estábamos los dos muy cerca de nuestras familias, estábamos en una ciudad que ya nos conocíamos como la palma de nuestra mano, y no, para nada, de hecho fue una gran noticia y nos alegró muchísimo los dos poder volver. Sí. Cuando vuelves, después de la experiencia en Madrid, tanto como escritor como la experiencia vital, cuando vuelves, ¿Sevilla es menos Sevilla? ¿Es otra Sevilla? ¿La ves con otros ojos? ¿En qué ha cambiado Sevilla cuando vuelves a Sevilla? No creo que haya cambiado porque yo haya vuelto de Madrid, o un poco sí en el aspecto de que ahora me doy más cuenta de que aquí hay mucho menos cine que los que hay, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay mucho menos cine de los que hay en Madrid, hay muchas menos librerías, etcétera, ¿no? Y allí vas a una presentación de una novela de vez en cuando y no eran siempre... Tendían a ser siempre los mismos, la verdad, pero no eran siempre los 4 de siempre, que aquí en Sevilla están los 4 de siempre, en todas partes.
era algo un poco más que de repente, podías elegir más en cuanto a oferta cultural, y esto es una perogrullada de la hostia, pero es así, ¿no? Aquí en Sevilla tenemos cada vez menos, la verdad, afortunadamente, pero aquí creo que aún estamos en sota, caballo y rey, pero en Madrid pues uno se da cuenta de que hay mucha más variedad y como más a tu alcance, o por lo menos te llegan más noticias de que hay muchas cosas. Y supongo que aparte de eso, el cambio no es tanto de que con respecto a que yo me viniera de Madrid, sino como que he cambiado de casa. Antes vivía aquí en Triana con mis padres y ahora vivo en el centro, y he notado el cambio del centro de Sevilla, o mejor dicho, de Triana al centro de Sevilla. El centro es más ruidoso, más sucio, huele peor, como en todas las ciudades. El centro, digamos, tiene más bulla, tiene más actividad, tiene más turismo, etcétera, que digamos una zona más en lo aledaño. Y pues sí, me he dado cuenta de que es más difícil, por ejemplo, concentrarme. Ahora estoy haciendo la tesis, entonces para la tesis necesita una concentración impresionante. Entonces pues de un tercero aquí en Triana, en mi cuarto, que además mi cuarto estaba ya como al final de la casa, no daba a la calle, a un primero que dan todos los balcones afuera, pues noto mucho cuando vienen niños chillando, cuando viene un montón de, yo qué sé, de chavales italianos súper pedos gritando también, y eso no tiene solo por qué pasar a las 3 de la tarde, eso también pasa a las 1 de la mañana. Entonces noto que aquí, sí, en cuanto a la escritura, o bueno, a intentar así trabajar, es mucho más difícil.